Lecturas adicionales al oficio de lectura del Sábado Santo. Del comentario de Orígenes, presbítero, sobre la carta a los romanos. Cuando el apóstol dice, por el bautismo fuimos incorporados a su muerte, quedando incorporados a él por una muerte semejante a la suya, quiere demostrarnos de este modo que estamos con Cristo muertos al pecado, habiendo muerto Cristo por nuestros pecados según las Escrituras, y en virtud de su muerte concedió a los creyentes, como premio a su fe, la gracia de morir a su propio pecado, es decir, a cuantos están seguros por la fe de haber muerto con él, de haber sido con él crucificados y sepultados, por cuya razón el pecado ya no puede actuar en ellos, como no puede actuar en los muertos. Por esto se dice que han muerto al pecado. Por lo cual afirma el apóstol, si morimos con él, viviremos con él. No dice hemos vivido, como dice hemos muerto, sino viviremos, para demostrar cómo la muerte actúa en el presente, la vida en cambio en el futuro. Esto es, cuando aparezca Cristo, que es nuestra vida, escondida en Dios. De momento, sin embargo, la muerte está actuando en nosotros, como enseña el mismo Pablo. Ahora bien, esa muerte que actúa en nosotros me parece que presenta diferentes aspectos. En Cristo, al menos, se distinguen tres momentos. Uno fue el tiempo de la muerte propiamente dicha, cuando Jesús, dando un fuerte grito, exhaló el espíritu. Otro fue el tiempo en que yació en el sepulcro sellado, y otro finalmente cuando buscado en la tumba, no fue hallado por haber ya resucitado. A nadie le fue dado ver los primeros instantes de aquella gloriosa resurrección. Pues bien, a nosotros que creemos en él, nos es dado experimentar este triple género de muerte. En primer lugar, hemos de mostrar en nosotros la muerte de Cristo mediante la profesión de fe. Por la fe del corazón llegamos a la justicia y por la profesión de los labios a la salvación. En segundo lugar, con la mortificación de los miembros terrenales, puesto que ahora en toda ocasión llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Y este es el significado de las palabras: la muerte está actuando en nosotros. En tercer lugar, cuando hayamos resucitado ya de entre los muertos y andemos en una vida nueva. Y para explicarnos con mayor precisión y brevedad, podríamos decir que el primer momento de la muerte consiste en renunciar al mundo, el segundo en renunciar a sí mismo a las pasiones de la carne, mientras que la plenitud de la perfección radica en la luz de la sabiduría. Y este es el tercer momento, el momento de la resurrección. Sin embargo, estos diversos aspectos que se encuentran en cualquier creyente y los diversos grados del progreso, solo puede conocerlos y discernirlos aquel a quien le son patentes los secretos del corazón. Pues bien, Cristo voluntariamente se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, y soportó el dominio del tirano, hasta someterse incluso a la muerte. Por su muerte destruyó al Señor de la muerte, esto es, al diablo, y para liberar a los esclavos de la muerte. Cristo, en efecto, después de haber atado al fuerte y habiéndolo vencido en su cruz, se dirigió a su misma casa, la casa de la muerte, el infierno, y allí arrambló con su ajuar, es decir, liberó las almas que tenía prisioneras. Así se cumplió lo que el mismo Cristo había dicho en el Evangelio, con palabras misteriosas. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Así pues, primero lo ató en la cruz, después entró en su casa
esto es en el infierno, de donde subió a lo alto, llevando cautivos, a saber, los que con él resucitaron y entraron en la ciudad santa, la Jerusalén del cielo. Por eso dice justamente el apóstol, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Fin de la lectura. Del comentario sobre el Evangelio de San Juan, de San Cirilo de Alejandría, presbítero. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Fue contado entre los muertos el que por nosotros murió según la carne. Huelga decir que Él tiene la vida en sí mismo y en el Padre, pues esta es la realidad. Mas para cumplir todo lo que Dios quiere, es decir, para compartir todas las exigencias inherentes a la condición humana, sometió el templo de su cuerpo no sólo a la muerte voluntariamente aceptada, sino asimismo a aquella serie de situaciones que son secuelas de la muerte, la sepultura y la colocación en una tumba. El evangelista precisa que en el huerto había un sepulcro y que este sepulcro era nuevo, lo cual a nivel de símbolo significa que con la muerte de Cristo se nos preparaba y concedía el retorno al paraíso. Y allí, en efecto, entró Cristo como precursor nuestro. La precisión de que el sepulcro era nuevo indica el nuevo e inaudito retorno de Jesús de la muerte a la vida y la restauración por él operada como alternativa a la corrupción. Efectivamente, en lo sucesivo, nuestra muerte se ha transformado, en virtud de la muerte de Cristo, en una especie de sueño o de descanso. Vivimos, en efecto, como aquellos que, según la Escritura, viven para el Señor. Por esta razón, el apóstol San Pablo, para designar a los que han muerto en Cristo, usa casi siempre la expresión los que se durmieron. En verdad que en el pasado prevaleció la fuerza de la muerte contra nuestra naturaleza. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán. Y como él, llevamos la imagen del hombre terreno, soportando la muerte que nos amenazaba por la maldición de Dios. Pero cuando apareció entre nosotros el segundo Adán, divino y celestial, que combatiendo por la vida de todos, con su muerte corporal redimió la vida de todos y resucitando destruyó el reino de la muerte, entonces fuimos transformados a su imagen y nos enfrentamos a una muerte en cierto sentido nueva. De hecho, esta muerte no nos disuelve en una corrupción sempiterna, sino que nos infunde un sueño lleno de consoladora esperanza, a semejanza del que para nosotros inauguró esta vía, es decir, de Cristo. Fin de la lectura. Oración. Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo.